Hola muchachos, buenos días. Hoy 14 de agosto estamos comenzando una clase de reforzamiento. Esta clase está siendo grabada principalmente para no suspender nuestra rutina de la semana. Como habíamos comenzado a trabajar ya la clase pasada, revisamos algunos conceptos importantes en relación al avance de los diferentes contenidos de nuestro programa de estudio de conectividad. Es súper importante a la fecha recordar y establecer algunos criterios de conocimiento tanto en el lenguaje técnico, que es la parte teórica, formativa, como también en la parte de desarrollo práctico a través de los ejercicios y simulaciones en el Packet 3. Algunos conceptos básicos que estuvimos revisando fueron el término de topología, arquitectura, redes de datos, el dato propiamente tal, un paquete de información, los enlaces y el protocolo. Habíamos definido que una topología como tal es una gráfica, es una representación visual de un entorno gráfico de una red. Voy a abrir el Packet Tracer para que lo puedan ver de mejor forma. Esperemos aquí un poquito. Recuerden que es importante registrarse con su cuenta de Cisco en Packet Tracer para que puedan grabar más de 3 veces. Entonces, una topología es una representación gráfica de una red. Puedo poner ahí un router, 2 switch. Voy a poner 2 switch. Y voy a poner acá una laptop, otra laptop. Ahí. Y las vamos a conectar. Ya no vamos a configurar nada, solo vamos a conectar los dispositivos entre ellos. Vamos a ir a conectarlos, respetando obviamente la simbología de nuestro equipamiento en el Packet Tracer, los equipos terminales a los equipos intermediarios que en el switch se conectan con cables derechos, y entre los equipos intermediarios y el equipo de borde, que es el router, se conectan con cable cruzado. Ahí está, ya. Entonces, esto es una topología. Una topología es netamente una representación gráfica de una red. Los datos, sí, los datos, cualquier tipo de información, eso es un dato. Un dato es cualquier tipo de información que nosotros podamos ser capaces de enviar de un punto a otro, independiente de la forma o la estructura que tenga este dato. Este puede ser una señal visual, una señal gestual, puede ser un video, puede ser voz, puede ser imágenes, pueden ser cualquier tipo de señales de alguna naturaleza que representen algo entre un origen y un destino. A eso le llamamos dato. Un paquete de datos es el conjunto de estos datos, es decir, un paquete de datos es el grupo de distintas señales de algún tipo de información que se desplaza, en este caso, a través de la red de un punto A a un punto B. La arquitectura de una red, la arquitectura es una representación gráfica de nuestra topología, voy a volver aquí al Packet Tracer, de nuestra topología, ¿sí? De nuestra topología, pero tiene como finalidad construir un entorno de planimetría, es decir, una representación gráfica de la disposición geográfica o física de dónde van a estar los equipos. Por ejemplo, si yo construyo una oficina, por acá, voy a cambiar el color para que esto tenga más sentido, ¿sí? Voy a hacer una oficina y cambiar de color ahí. Estoy haciendo una oficina, ¿sacas? Ya. Ahí, otra salita, por acá otra salita, y por acá otra salita, ¿ya? Entonces, supongamos que el router principal está ahí, por acá tenemos un switch en esa esquina, en esa oficina está el switch, por acá tenemos 2 computadores, y por acá también tenemos 2 computadores más, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Esto es una arquitectura de una red.
Ya, con una representación gráfica de un entorno. Entonces aquí vamos a poner sala principal, sala de reuniones, por acá sala de reuniones, sala de reuniones, sala de reuniones, sala de reuniones. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo. Esta es una arquitectura, ¿ya? De un entorno grande, una empresa, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, déjenme escribir aquí. Por ejemplo, aquí la empresa Alfa Omega, ¿ya? Esta es la organización, ¿sí? Esta es la empresa, esta empresa Alfa Omega, que dispone de estas oficinas, ¿sí? En términos generales, ¿ya? Ya, estamos ahí bien, redes de datos, perfecto. ¿Qué es lo que es una red? Una red es el conjunto de equipos conectados entre sí. Eso ustedes ya lo manejan por definición, ¿ya? Una red depende del tamaño, es el nombre que esta red dispone. Vamos a colocar aquí, ¿cierto? Aquí, red, depende del tamaño, es el nombre que esta se designa. Se le designa. ¿Ya? Vamos a poner ahí 2 puntos, una red LAN, una red MAN y una red WAN. ¿Sí? Una red de área metropolitana, una red de área ampliada y una red de área local. Esta es pequeña, mediana y muy grande. ¿Qué es lo que son los enlaces? Los enlaces son todas las rutas que nosotros disponemos dentro de una red para generar la conectividad. En este caso, este es un enlace, este es un enlace, este es un enlace entre un switch y un PC, este es un enlace entre un switch y un router. Y si tuviésemos otro router, por ejemplo, por acá, voy a poner otro router cualquiera, ahí. Voy a poner aquí, espérenme un poquito, ahí. Ahí. Vamos a prenderlo y lo mismo por acá. Ahí. Apagar, vamos a poner la WIP 2T. Ahí. Y vamos a crear nuestro enlace. ¿Ya? Ahí está. Sería el 01 hasta nuestro serial 02. Ahí está. Entonces aquí tendríamos nuestro otro enlace de tipo serial. ¿Ya? Esos son los enlaces, las rutas físicas que conectan o interconectan los equipos. Y un protocolo de comunicación, tal como aparece acá, el protocolo es el conjunto de reglas que se establecen para lograr una comunicación. Como por ejemplo, 2 puntos, la velocidad en que se envían los datos, el formato de los datos, podría ser el tipo de interfaz por el cual se transmite la información. ¿Ya? Eso es un protocolo, ¿sí? Que podrían ser, repito, la velocidad, qué tan rápidos viajan los datos, el formato de los datos, el tipo de interfaz, ¿cómo se llama? O la interfaz por la cual se está transmitiendo la información en general. ¿Ya? Perfecto. Otro tema súper relevante a nivel de entendimiento a esta altura ya de trabajo, a comienzos de la guía número 5, tiene que ver con la relación del direccionamiento IP. El direccionamiento IP, como ya sabemos, es una forma que permite identificar a los equipos dentro de la red. Existen 2 mecanismos para identificar a los equipos de la red. Uno es una identificación física y la otra es una identificación lógica. La identificación física, identificación física se hace a través de la NIC. La NIC o la tarjeta de red. Y la otra es una identificación lógica, que eso es a través de una dirección IP, ¿sí? A través de una dirección de tipo IP. ¿Ya? Identificación física, la NIC o la tarjeta de red, y la otra es una identificación lógica o dirección IP. ¿Ya? La diferencia es que una trabaja o ataca principalmente la capa 2 del modelo OSI. Acá tenemos capa 2,
Y acá ya tenemos capa 3 del modelo OSI, ¿sí? Esta es capa de enlaces de datos y la otra es capa de red, ¿sí? Por lo tanto, el direccionamiento IP funciona en capa 3 y es una identificación lógica. Es una identificación numérica, que puede ser binario o decimal, y que permite identificar a los equipos mientras los paquetes de datos, mientras todo este conjunto de información viaja desde un punto a otro. Las máquinas, es decir, la computadora o la interfaz dentro de una red, operan con un lenguaje binario, es decir, símbolos, ceros o unos binarios. Y la interpretación para los software o para el usuario se desarrolla a través de una interpretación decimal, que es para nuestro entendimiento. La regla básica para poder entender cómo operan los decimales tiene relación con la siguiente expresión matemática. Los binarios es un grupo de combinaciones que solamente tiene dos símbolos, o es un 0 o es un 1 lógico, o también se puede entender como encendido y apagado, o también podría ser abierto o cerrado. Cualquier cosa que tenga solamente dos estados, nada más. Y la expresión matemática es 2 como base de una potencia elevado a n. ¿Por qué es 2? Porque solamente tenemos dos símbolos binarios, o dos posibles combinaciones binarias, elevado a n, que es la cantidad de bits que se requieren para generar una determinada cantidad de combinaciones con esos bits. Si tengo solamente dos símbolos, puedo generar solamente dos combinaciones. El 0 con el 0, el 0 con el 1 con el 0 y el 1 con el 1. Tengo 4 combinaciones. Si tengo solamente un símbolo binario, puedo generar dos combinaciones. O es 0 o es 1. Por ejemplo, para generar 8 combinaciones posibles, se necesitan tener al menos 3 bits. 3 bits, porque la combinación de 3 bits me permite tener 8 combinaciones y resultados binarios distintos. La primera combinación que tengo con estos 3 bits es generar triple 0, 0, 0, 0, todos los bits en 0. La segunda combinación es 0, 0, 1. La tercera combinación es 0, 1, 0. La cuarta combinación es 0, 1, 1. La quinta combinación es 1, 0, 0. La sexta combinación es 1, 0, 1. La séptima combinación es 1, 1, 0. Y la última combinación, obviamente, es el inverso de la del comienzo, que es todos los bits en posición 1. Esta es una anotación decimal, perdón, esta es una anotación binaria, y acá tenemos el resultante decimal. Para poder entender el resultante decimal, tenemos que saber que cada bit, desde derecha a izquierda, posee un peso binario. Este peso binario tiene un valor numérico, que es 1, 2, 4. Si tuviésemos 4 bits, sería 1, 2, 4, 8. Si tuviésemos 5 bits, sería 1, 2, 4, 8, 16. Y así duplicando el valor sucesivamente. En este caso, la primera combinación, cuando todos los bits están en 0, significa que el peso de cada bit vale nada. Por lo tanto, el resultado es 0. Si me voy a la segunda combinación, el primer bit es 1. Es 1, por lo tanto, el valor de ese bit es 1, por lo tanto el resultante es 1. Si me voy al la tercera combinación, el segundo bit está en 1 y ese bit vale 2, por lo tanto el resultante es 2. Acá empieza a cambiar. Si me voy a la cuarta combinación, tengo 2 bits o 2 posiciones en 1, pero tienen valores distintos. El resultante es la suma de ambos, es decir, el primer bit vale 1, 1 y el segundo bit vale 2. Por lo tanto, sumo 2 más 1 me da 3. Lo mismo pasa para el sexto caso. El sexto caso tengo el tercer bit en 1 y el primer bit en 1. Si usted suma 1, que es el primer bit, con el valor del tercer bit, que vale 4, sería 4 más 1, eso me da 5. Y así es como nosotros podemos transformar de binario a decimal. Ahora, afortunadamente, como ya lo habíamos conversado,
Este sistema de conversión nosotros lo trabajamos única y exclusivamente para lograr un entendimiento conceptual de la materia, para que ustedes sepan de dónde provienen y cómo se asignan las direcciones IP a una tarjeta de red. Si yo me voy aquí a un PC, voy a abrir una computadora, ahí abro un computador, y me voy hacia su configuración de la tarjeta de red, aquí me dice una dirección IP. Una dirección IP cualquiera sería 192.168.0, por ejemplo, .1, máscara 24. Eso es lo mínimo que debe tener una tarjeta de red. Obviamente esa dirección IP puede cambiar, podría ser 20.20.20.0, o sea, .1, por ejemplo. Cualquier dirección IP. Pero tiene que tener una dirección IP para que se pueda identificar en la red. Ahora, sabiendo esto, es importante entender que cuando uno como usuario, a través de la interfaz gráfica de la computadora, asigna una dirección IP, lo que hace la máquina es convertir a un formato binario esa dirección IP, para que los datos viajen a través de la red, porque dentro de la red lo único que viajan son bits, son solamente binarios, no viajan números, 1, 2, el 9, no, viajan este tipo de cosas. ¿Ya? Acá estaba el ejemplo que ustedes deberían haber trabajado, así que lo vamos a dejar ahí en incógnita para que lo podamos desarrollar en nuestra próxima clase. Recordar que nosotros trabajamos con la estructura de las direcciones IP versión 4, por eso es que tienen 4 bloques como estructura. Las direcciones IP se identifican a través de una clase de dirección IP, tienen la misma estructura y también se pueden identificar a través de una máscara que se denomina máscara de red. Si usted no logra visualizar la clase de la dirección IP, pero puede visualizar y entender la máscara, automáticamente puede saber qué IP o qué clase de dirección IP se está trabajando. Estas clases de direcciones IP son clase A, clase B, clase C, típicas direcciones IP que se utilizan para redes. ¿Existen más direcciones IP? Existen más direcciones IP, pero se utilizan para otro tipo de aplicaciones, de investigación, desarrollo, entornos militares, por ejemplo, que no son direcciones IP que se puedan utilizar para estudio o para entornos corporativos, como son las que nosotros estudiamos. Por lo tanto, repito, las clases de las direcciones IP básicas que nosotros debemos saber son las A, las B y las C. Muy sencillo, porque corresponde a las primeras 3 letras de nuestro abecedario. Las direcciones IP también se pueden clasificar de acuerdo a su uso. Y de acuerdo a su uso, habíamos definido entornos privados y entornos públicos. Los entornos privados son todos aquellos entornos corporativos, es decir, que usted como usuario tiene que pertenecer a esa empresa, a esa compañía o a ese entorno para que se le pueda asignar una dirección IP. Mientras que una dirección pública son aquellos entornos comunes donde usted no necesariamente tiene que ser parte de esa entidad o de esa empresa para poder asociarse a la red, como por ejemplo puede ser una biblioteca, algún evento, algún estadio donde estén compartiendo conexión de internet, podría ser una estación de metro, algún parque o plaza donde también hayan puntos de conexión libre. Todos esos entornos se denominan públicos y las empresas y las corporaciones se denominan privadas. ¿Una dirección IP puede existir de forma pública y de forma privada? Claro, es decir, yo puedo tener aquí la dirección 192.168.1.10 en un entorno privado y también puedo tener aquí la misma dirección en un entorno público. No hay problema. Ahora, ¿por qué no hay problema? Porque nosotros ya sabemos que a pesar de que las direcciones IP no se pueden repetir, esa condición es solamente para la misma red. Si usted quiere poner la misma dirección IP dentro de la misma red, no se puede. Pero si son redes distintas, usted puede usar la dirección IP cuantas veces quiera. O sea, si tengo 3 redes distintas, usted puede volver a ocupar la dirección IP 3 veces. Si usted tiene solo una red, usted puede ocupar la dirección IP solo una vez. Así es, ¿ya? La estructura aquí es
¿verdad? Estructura de la dirección IP versión 4. La estructura de la dirección IP versión 4 está condicionada por bloques de A, B y C, donde A, B y C corresponde, ¿verdad? Donde corresponde a cada octeto. Ese es el octeto A, ese es el octeto B, ese es el octeto C y ese es el octeto D. Ustedes también podrían numerar el octeto, octeto 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿por qué se llaman octetos? Porque cada grupo posee 8 bits que en su posición inicial o su estructura básica solo tiene ceros. Esa es su posición básica, 0. 0. Todos están en 0. Y cada grupo siempre tiene 8 bits. Siempre tiene 8 bits. Así son las direcciones IP versión 4. Como bien dice aquí, cada grupo se denomina octeto. Debemos recordar que cada octeto tiene un peso o un valor. Es decir, ese octeto A, el B, el C y el D tienen la misma estructura. Por lo tanto, el primer bit desde la derecha a la izquierda tiene un valor de 1, el otro tiene un valor de 2, el tercero 4, el cuarto 8, el quinto 16, el sexto 32, el séptimo 64 y el octavo bit tiene un peso de 128. Por lo tanto, si el octavo bit está en 1, significa que esa posición vale 128. Por el contrario, si el primer bit está en 1, significa que esa posición vale 1 decimal. Lo mismo, si estamos acá en el quinto bit y el quinto bit está en 1 binario, significa que el valor de ese binario es de 16. ¿Ya? Vamos a hacer una conversión binaria para poder entender. En la dirección IP 192.168.0.16, 192.168.0.16, tenemos 4 bloques, el bloque A, el bloque B, el bloque C y el bloque D. El primer bloque necesito construir en binario el 192, por lo tanto aquí yo necesito saber cuáles son los números que sumados entre sí me da 192. Acá sería el primer bit de la izquierda que vale 128 más el segundo bit que vale 64. Si ustedes suman 128 más 64, le va a dar 192. En el caso del segundo octeto, que estamos buscando el 168, debemos sumar el 128, porque es el primero que está en 1, después debemos sumar el 32, y después debemos sumar el 8. Y ahí tenemos la posición de 168. En el tercer octeto, todos están en 0, por lo tanto no hay nada que sumar. Eso da 0. Y en la última posición, tenemos que encontrar el 16. Por lo tanto, aquí es 1, 2, 4, 8, 16. Por lo tanto, acá solamente pongo el 16. Y ahí tenemos construida nuestra dirección IP. 128 más 64 me da 192. 128 más 32 más 8 me da 168. 0, todos en 0 da 0. Y el último octeto da 16. Hasta ahí estamos excelentes. Para poder determinar o identificar también las direcciones IP, podemos trabajar con algo que denominamos máscara de red. Máscara de red. Máscara de red es una representación de la estructura de una dirección IP. También se puede entender de formato binario para la máquina o de decimal para el usuario. Ya podemos recordar acá que cuando estuvimos configurando una dirección IP, nos pedía tanto la dirección IP, por ejemplo 192.168.20.20, y me dice la máscara. Por defecto me apareció 255, 255, 255. Ahora vamos a entender por qué por defecto aparece 255, 255. Si lo hago de otra forma, por ejemplo acá, me voy aquí a la configuración y pongo una IP 10.0.0.1, me aparece solo un 255. Y si me voy acá
y pongo la dirección IP 172.168.0.1, me aparecen solamente dos 255. Entonces tenemos tres posibilidades: un 255, dos 255 y tres 255. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la máscara? La máscara identifica o representa la clase de la dirección IP que estamos trabajando, ya sea una clase A, una clase B o una clase C. La clase A se identifica porque solo el primer octeto se utiliza para identificar la red y los tres octetos restantes se utilizan para entregar direcciones IP a los hosts. Por lo tanto, si solo el primer octeto es el que se utiliza para identificar la red, se entiende que solo ese primer octeto va a estar con todos los bits en 1 y los demás octetos, que serían 3 octetos, van a estar en 0. Por lo tanto, si yo transformo de binario a decimal, si usted suma 128 más 64 más 32 más 8 más 16 más 4 más 2 más 1, le va a dar 255. Y los otros tres octetos, como no hay nada que sumar, es 0, 0, 0. También se puede representar con una barrita, que es una barrita, en este caso sería 8. ¿Por qué 8? Porque si usted cuenta la cantidad de bits que tiene en 1, son solamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son solamente 8. En el caso de una dirección IP clase B, son solamente los primeros dos octetos los que se utilizan para identificar la red, y los otros dos para identificar a los hosts. Por lo tanto, al igual que el caso anterior, el primero y el segundo octeto están en 1 y el tercero y el cuarto octeto están en 0. Si lo transformo de binario a decimal, sería 255, 255 y los otros dos están en 0. También lo puedo identificar con una barrita o un /16. ¿Por qué motivo? Porque si cuento la cantidad de unos, son 16. Y finalmente tenemos la tercera clase, que es la clase C, donde tenemos los tres octetos iniciales fijos y el último octeto está para los hosts. Por lo tanto, serían tres grupos de 1 y un solo grupo de 0. Si lo transformo de binario decimal, serían tres grupos de 255 y solo un grupo en 0. También se puede identificar con una barrita y contando la cantidad de unos en esa posición. Serían 8, 16, 24. Por eso es máscara 24. Esto es súper importante entenderlo porque es la forma en la cual se asignan a las tarjetas de red. ¿Ya? Si vemos bien acá, ya les comentaba que en este caso, solamente por colocar 192, 168, de forma automática el sistema entiende que estoy poniendo una dirección IP clase C por solamente el inicial y me genera tres grupos de 255.0, tal como lo vimos acá. Clase C, tres grupos de 255 y un 0. Si me voy a este equipo de acá, acabo de poner 10 al principio. Solo por ese denominador automáticamente se sabe que es una IP clase A. Por eso solo en la máscara es un bloque en 255, tal como lo acabamos de ver aquí inicialmente. Clase A, solo un bloque en 1, por lo tanto la máscara 255. Y finalmente tenemos nuestra clase B, que parte con el identificador 172 y me coloca dos bloques en 255 porque es una IP clase B. Esta clase B, solo dos bloques en 1 y la máscara 255, 255.0. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el caso que queramos configurar una dirección IP en un equipo, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser en un PC, podemos hacerlo aquí en el router. Voy a entrar aquí al router rápidamente. Entro aquí al router. Sí. Ustedes saben ahí, enable, configure terminal, interfase giga 0/1, IP address 192.168.0.10, máscara 24. ¿Ven? Ahí está.
Ah, me equivoqué el IP. Punto 0. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está puesta la dirección IP. Si paso el mouse por encima, van a ver que ya quedó configurada la IP. ¿Ven? Ahí está. 192.168.0.10 y aparece una rayita 24. Una rayita 24. Significa que acabo de escribir 3 bloques en uno. Por eso puse 255, 255, 255.0. Por eso la anotación aquí es rayita 24. Ups, mira, se me corrió esto para acá. Ah, no. Ahí está, ya. Espero que hasta ahí vayamos súper bien. Y finalmente estuvimos hablando sobre la estructura de un paquete de información, un paquete de datos. Como les decía, un paquete de datos es una estructura donde viaja la información, lo podemos ver representado acá también. Voy a hacer tengo que poner un IP en este equipo. 192.168.0, ups, me equivoqué. 192.168.0.100, máscara 24. Este PC que IP tiene. Ahí, tiene que ser máscara 0. IP 0. Ahí sí. Voy a hacer un ping. Ahí. Pum, ahí. Sussex full. Ahí. Voy a ir al modo de simulación. Voy a ver aquí el paquete de información. Y acá puedo ver el paquete de información de nuestro ping. Ahí está. ¿Ven? Este es un paquete de información. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un preámbulo, que es un conjunto de números binarios, y después tiene, fíjense, la información de destino, que es la dirección MAC. Dice test address, y es una dirección MAC. Lo mismo aquí, CRC es source, o fuente, ¿ya? Dirección fuente, que es una dirección MAC. Aquí tengo una dirección de destino, y acá una dirección MAC. Esto lo podemos ver que es de capa 2. Ahí está, ¿ven? Capa 1 identifica el puerto, capa 2 identifica las direcciones MAC y capa 3 identifica en la cabecera del paquete IP, identifica la IP de destino y la IP de fuente. También lo podemos ver acá. Acá está, ¿ven? Source IP 192.168.0.20 y la de destino es la 192.168.0.100. ¿Por qué aparecen en esa forma? Porque yo hice ping desde las 20 hasta las 100. Si hubiese hecho ping al revés, lo voy a colocar al revés, si yo hubiese hecho ping al revés, desde ese equipo hasta ese equipo, me va a salir obviamente la dirección hacia el otro sentido, ¿ya? 20-100, 20-100, y acá 20-100, ¿ven? Destino 20-100, destino 20-100, ahí. Y acá la 120, ¿ven? 20-100 y la otra es 120, ¿ya? Esa es la información que va en la cabecera. Entonces en la cabecera va la información de las direcciones IP, va la información de la dirección MAC y va el contenido, que es en este caso mi información, ¿ya? Aquí está, voy a anotar aquí. Ahí está. Bueno muchachos, este ha sido nuevamente nuestro repaso del contenido. Los dejo invitados como siempre a revisar la información de la guía número 1 y número 2, donde ustedes van a encontrar esta información. Voy a ver si alcanzo a mostrarles que viene esa información, material del tercero medio, configuración, guía 2, estoy en la guía 2, ¿sí? Guía 2, configuración y puesta en servicio, ahí está la guía 2, estoy mirando por acá, ¿sí? Ahí viene lo de la topología, sí, exactamente, ¿sí? Déjenme revisar aquí rápidamente, ups, guía 2, o aquí, unidad 1, veamos aquí, unidad 1, acá está, unidad 1, fíjense, guía 1 de trabajo, aceptar, habilitar edición, acá está,
¿Ven? Acá viene todo explicado en la guía 1, donde viene el contenido de las direcciones IP para que ustedes los puedan revisar y levantar información y contenido. Acá viene lo mismo que acabamos de revisar. Las clase A, solo un octeto, la clase B, 2 octetos, la clase C, 3 octetos. Por eso es que la máscara es 255, 2555, 255, 255, 255, o las máscaras son 8, 16 y 24. Por lo tanto, esta materia, como ustedes ya ven, no es algo que estemos repasando solamente ahora, sino que es algo que ustedes vieron en la guía de trabajo número 1. Lo que pasa es que muchos no la desarrollaron o no la hicieron. Así que los invito a trabajar en esto. Así que un abrazo, muchachos, gracias por ver el video y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Chao, chao.